La posibilidad de extraer gas desde las profundidades de los mares de Noruega genera esperanza en Europa, angustiada por la carencia del recurso y sin otra posibilidad factible de sustituir las importaciones desde Euroasia a corto plazo. Pero una serie de obstáculos se interponen entre el combustible de Oslo y el resto del continente. En principio, privan la carencia de inversión, producto del desinterés que inexplicablemente y durante décadas sintieron los vecinos por el recurso noruego. Pero también se cierne un hecho natural que podría hacer que todo ese gas se disipe en la atmósfera como por arte de magia si se suceden muchos movimientos de exploración en la zona. ¿Qué podría hacer que el gas escandinavo no pueda satisfacer las necesidades de los europeos? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Europa ya no resiste más sin los commodities energéticos. Teme una paralización industrial a gran escala y la calefacción de los hogares en el próximo invierno está en veremos. Al menos ahora que recién comienza la primavera, las autoridades podrán analizar qué pasos deberán dar para solventar la crisis, pero el tiempo apremia. Por otro lado, se inclinan hacia Argelia y el Medio Oriente para satisfacer sus demandas petroleras y de gas, pero no se trata de suplidores constantes y confiables como lo era Euroasia. Y los países del bloque comienzan a trazar estrategias y a explorar posibilidades. Entre estas últimas se encuentra una muy atractiva, que por cercanía y supuesta magnitud promete mucho. ¿Quién diría que Noruega se volvería apetecible para las naciones vecinas? Señalan expertos que el país escandinavo concentra una importante cantidad de gas en su subsuelo marino, miles de millones de metros cúbicos que podrían significar la salvación. Bruselas, presionada por Washington para dejar de lado las importaciones eslavas y para tomar las riendas de los galopantes encarecimientos y escasez, reza porque las proyecciones sean ciertas. Así lo afirma un diario digital español. El portal web La Información, editado en Madrid, da cuenta que Oslo podría sustituir a Berlín del 80% de gas que le despacha el hemisferio oriental, unos 60.000 millones de metros cúbicos, y el resto de la Unión Europea, que importa otros 95.000 millones de metros cúbicos al año, podría dejar de lado los dolores de cabeza con este analgésico noruego. Pero, ¿es todo tan bueno como lo pintan? El citado portal insta a la cautela. Si bien afirma que las reservas escandinavas probadas superan los 1.500 billones de metros cúbicos, advierte de una teoría que podría disipar todo ese gas a la atmósfera. Así que ni para Noruega, ni para Alemania, ni para nadie. Puntualiza que, quizás por ello, la solución noruega ha llegado muy tarde. La empresa Equinor, que maneja el recurso fósil de Oslo, cree que con 1.400 millones de metros cúbicos de gas alcanzaría para satisfacer la demanda de gas de unos 1,4 millones de hogares europeos durante un año. El problema es que Europa siempre preponderó el gas externo y no acometió las inversiones necesarias para armar una red de gasoductos desde Noruega hacia los demás países del continente. Hacerlo a estas alturas sería muy costoso y requeriría una gran inversión de tiempo. Además, se suma la teoría citada, según la cual no queda mucho tiempo. A cifras de 2020, la Oficina de Estadística de la Unión Europea, la Eurostat, indica que la dependencia de gas en Europa es de 83,5% y al parecer la tendencia es al alza. Además, el bombeo de gas noruego es muy lento. Señala el periodista Carlos Salas, autor del reportaje, que es más rápido traer gas desde la potencia del norte con barcos metaneros.
En un escenario de largo plazo, los incrementos de producción podrían esfumarse si se toma en cuenta lo que ocurrió en Países Bajos, en la provincia de Groningen, en 1959. En la región, una gigantesca bolsa de gas, la mayor de Europa, fue explotada con intensidad hasta que repentinamente, en los años 90, se produjo un fenómeno geológico imprevisible. Conocido como subsidencia, este hecho natural terminó por vaciar el gas entre la litosfera, la capa más externa del manto terrestre, luego que se produjera un corrimiento vertical de tierras originado por pequeños sismos. Ello quiere decir que, como ocurre en las perillas de una olla de presión, toda la riqueza gasífera del yacimiento se vació hacia la atmósfera de entre pequeños surcos abiertos en la superficie. Por ello, el campo de Groningen cerrará entre 2025 y 2028. Entonces, el reloj está corriendo. A juzgar por la cercanía de Holanda y la similitud de los terrenos entre este país y los países escandinavos, a lo que solo les separa el Mar del Norte, no sería extraño que la subsidencia también afecte a Noruega y sus bolsas de gas en las siguientes décadas. La subsidencia también mermó la plataforma Castor, ubicada frente a la costa de Castellón, en Valencia, España. Considerado el quinto mayor almacén de gas del país, una serie de pruebas generaron cientos de pequeños sismos que lanzaron el gas a la atmósfera. Madrid acabó cerrando el almacén. Como consecuencia, el Estado tuvo que indemnizar a la empresa encargada del proyecto con 1.400 millones de euros, y como la deuda se cancelará en 30 años, inflación mediante, la suma se elevará a los 4.700 millones de euros que se cargarán en la factura de 7 millones de consumidores. A fin de cuentas, esto es prueba fehaciente de que el combustible del que Europa depende es tanto un elemento estratégico como finito. Además, su escasez determina el vaivén de los precios mundiales, de la inflación, de la crisis financiera o del crecimiento y la bonanza. La cuestión a analizar acá es el porqué de que Europa no echó mano del gas noruego para su crecimiento mucho antes. Ya se conocía que el país escandinavo gozaba del cuantioso recurso gasístico desde comienzos de la década de 1970. De hecho, el historiador galo François Carsudi, académico de la Universidad de París, señala que incluso en los años 70 los noruegos no sabían qué hacer con sus reservas energéticas, por cuanto la energía hidroeléctrica cubría sus necesidades. Pudieron ayudar a los vecinos finlandeses que dependen en 100% del gas euroasiático. ¿Por qué no lo hicieron?, se pregunta Carsudi. Entrevistado recientemente por el diario español El Mundo, también se preguntó ¿por qué no vendieron ese gas y ese petróleo a Alemania? Entonces, ¿hasta qué punto puede Noruega ser un gran suministrador? Por ahora, las plataformas noruegas conectadas mediante gasoductos submarinos con diferentes puntos continentales son apenas 4 y sus clientes muy específicos. Por ejemplo, los Europipe 1 y 2 y el Nordpipe surten de gas a Alemania, mientras que el Seapipe a Países Bajos, Bélgica y Francia. Pero el bombeo es irrelevante. En comparación con los países como la potencia del norte, que genera el 44% del gas natural, o Eurasia, que produce el 16,6%, Noruega apenas extrae el 2,5%. Y de ese total, el 55%, es decir, más de la mitad, se destina a satisfacer las demandas de Holanda, Bélgica y Gran Bretaña. Para que Noruega se convierta en el suplidor excepcional que el viejo continente requiere, debería ampliar su red de gasoductos y su capacidad de bombeo, que como se puede apreciar, es muy reducida. Y en pleno 2022, en que Europa, desesperada, parece voltear su mirada hacia Oslo, expertos insisten en que los obstáculos de la naturaleza y una cuantiosa inversión económica y de tiempo se oponen para trasladar el gas que hace falta al continente. Desde que la empresa holandesa Philips Petroleum descubriera en 1969 la gigantesca bolsa de petróleo y gas denominada Ekofisk, en el sector noruego del Mar del Norte, apenas una decena de firmas se presentaron con la intención de explotar los recursos. Hoy, solo la nacional Equinor persiste en la extracción. ¿Vendrán otras por más? ¿Será muy tarde? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa.
Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.